Rodrigo Ibarra llevaba 3 semanas sin hablar con nadie que no fuera su caballo cuando la vio. Estaba sentada en el escalón de la entrada de su rancho heredado, con la espalda recta y los ojos cerrados y las manos juntas sobre el regazo, como alguien que ha terminado de rezar o que está a punto de empezar. El vestido café, los zapatos polvorosos, una bolsa de tela a sus pies y nada más. El cielo de Sonora en diciembre es de ese azul que parece pintado por alguien que tenía demasiado pigmento y no supo parar. Rodrigo frenó a Lucero, el Alán, y se quedó mirando a la mujer desde la distancia sin que ella lo oyera llegar, porque el viento bajaba del cerro y se llevaba el ruido de los cascos hacia el otro lado. Tenía la cara de quien ya no espera que las cosas mejoren, pero no tenía cara de rendida. Había una diferencia ahí. Y Rodrigo Ibarra, que llevaba 18 meses conociendo esa diferencia desde adentro, la reconoció de inmediato. Desmontó, ató a Lucero en el mezquite y caminó hacia ella. Camila Estrada tenía 29 años y había llegado a ese rancho sin saber a quién pertenecía, porque la alternativa era quedarse en el camino de Terracería, donde el autobús la había dejado cuando se le acabó el dinero para el pasaje. Había salido de Hermosillo 3 días antes. Había salido de la casa de los padres de Emilio 2 semanas antes de eso. Emilio Bracamonte era el hombre con quien Camila había estado comprometida durante 2 años. El hombre, para quien había ahorrado, había planeado, había cosido ella misma el vestido blanco que ahora estaba doblado en el fondo de la bolsa de tela, porque no había querido dejarlo aunque ya no fuera a servir para nada. La boda era en marzo. Emilio deshizo el compromiso en enero, 8 días antes del año nuevo, con un mensaje de texto que Camila leyó 3 veces para estar segura de que decía lo que decía. No hubo explicación suficiente. Hubo, en cambio, a la semana siguiente la foto de Emilio en una reunión familiar con una muchacha que Camila reconoció, la prima segunda de él, la que vivía en Guadalajara, la que había venido a la posada de diciembre. Lo que siguió a eso no fue llanto solamente, fue la clase de silencio que viene después de llorar tanto que el cuerpo decide que ya no tiene caso y cierra esa llave. Los padres de Camila vivían en Guaymas y eran buena gente, pero pequeña, en el sentido de que sus consejos siempre cabían en una frase y la frase siempre era variación de lo mismo. Ya se te pasará. La madre de Emilio, con quien Camila había vivido los últimos 4 meses del compromiso para ahorrar el viaje diario al trabajo, le pidió que desocupara el cuarto con una amabilidad tan afilada que era peor que el enojo. No es nada personal, Camilita, pero esto se pone incómodo para todos. Camila salió con la bolsa de tela y el vestido adentro y el dinero que tenía y la ruta que se le ocurrió, que era ninguna ruta en particular, que era simplemente alejarse. 3 días después estaba sentada en el escalón de un rancho desconocido en el municipio de Cucurpe, Sonora, con los ojos cerrados y las manos juntas y sin ningún plan que valiera nombrar. Rodrigo tenía 34 años y el rancho desde hacía 16 meses. Antes del rancho había sido otra cosa, un accidente en la carretera, su camioneta contra un tráiler en la niebla de madrugada y 3 meses en el hospital de Hermosillo. Aprendiendo a volver a mover la pierna izquierda con una paciencia que nadie le había enseñado, pero que el cuerpo a veces sabe sola. Había salido del hospital con una cojera que ya no iba a irse del todo y con la certeza, clara y fría como el agua del pozo en enero, de que la vida que tenía antes ya no existía. El rancho era de su tío abuelo Macario, que no tuvo hijos y que lo quiso a él desde chico, porque Rodrigo era el único de la familia que le preguntaba cosas. Macario murió mientras Rodrigo estaba en el hospital. Le dejó el rancho y una carta que el notario le leyó en voz alta porque Rodrigo todavía no podía sentarse bien. La carta decía, este rancho necesita a alguien que lo entienda más que lo administre. Tú siempre entendiste las cosas, sobrino. Espero que esto te sirva de algo. Rodrigo no sabía si le servía, pero no tenía dónde más ir. En 16 meses había aprendido a manejar el rancho con la pierna como estaba. Había contratado a un peón de temporada.
Había resucitado el huerto de ciruelos que Macario dejó medio muerto de sed y había hablado con muy poca gente porque la gente en el pueblo lo miraba con esa lástima que en realidad es alivio de que no les tocó a ellos. Lucero era el único que no lo miraba con lástima. Era un alazán viejo, tranquilo, que Macario había tenido 20 años y que reconocía a Rodrigo como se reconoce a alguien con quien se comparte algo tácito y suficiente. Esa tarde de diciembre, cuando Rodrigo caminó hacia la mujer sentada en el escalón, Lucero se quedó quieto en el mezquite y no relinchó. «Señorita», dijo Rodrigo. Camila abrió los ojos, lo miró, miró la pierna, miró la cara, no dijo nada de inmediato. «Este es rancho privado», dijo Rodrigo, pero lo dijo sin enojo, con la voz de quien informa más que reprocha. «Lo sé», dijo ella. «Lo siento. Me quedé sin camión y necesitaba sentarme. Ya me voy». Se levantó. Le tomó un segundo encontrar el equilibrio porque llevaba mucho tiempo sentada y las piernas se le habían entumido. Rodrigo la observó. «¿A dónde va a ir?», preguntó. «Camila». Lo miró. «Al pueblo». «El pueblo está a 12 kilómetros». Ella no dijo nada. Rodrigo miró el cielo. El azul de diciembre en Sonora se estaba poniendo naranja en los bordes, que era señal de que faltaba menos de una hora para que oscureciera del todo. «Hay un cuarto libre», dijo, era del peón de temporada. «Ya se fue. Puede quedarse esta noche y mañana yo la llevo al pueblo». Camila lo miró con esa mirada específica que tiene la desconfianza cuando viene de alguien que ha tenido razones para desconfiar. «No le voy a hacer nada», dijo Rodrigo sin énfasis, con la voz de quien ya sabe que esa frase no convence a nadie, pero que es lo único honesto que puede decir. «Duermo en el cuarto principal, hay llave en el suyo y si mañana no quiere que la lleve, puede irse sola». Camila miró la bolsa de tela. Miró el camino de terracería que ya empezaba a perderse en la luz del atardecer. «Está bien», dijo. La cocina del rancho era amplia y tenía una mesa de madera con 4 sillas. En la cabecera, la silla más gastada, con el respaldo tallado y una grieta en el asiento que alguien había rellenado con una tira de cuero, era la que Rodrigo no usaba nunca, la dejaba vacía. Cuando Camila le preguntó la primera noche, mientras comían en silencio un caldo de res que Rodrigo había hecho sin pretensiones, pero con buen pulso, él tardó un momento antes de responder. «Era de mi tío abuelo Macario», dijo. «No sé por qué no la uso. Supongo que todavía no siento que sea mía». Camila miró la silla. «La gente que vivió en un lugar deja algo adentro de las cosas», dijo. «No es raro que se sienta ocupada». Rodrigo la miró. «¿Usted cree en eso?». «Creo que hay cosas que no se explican bien y que eso no significa que no sean reales», dijo ella. Rodrigo no respondió, pero dejó de mirar la silla como si la incomodara y empezó a mirarla como algo que simplemente estaba ahí. Esa noche, Camila puso el vestido blanco doblado sobre la silla del cuarto, como quien pone una cosa en el único lugar disponible. No lo pensó, lo hizo y se quedó dormida antes de lo que esperaba con el silencio de Sonora afuera, que es un silencio que no está vacío, sino lleno de cosas que respiran despacio. El viento, los mezquites, el caballo en el corral, en la silla del corredor, la de Macario, algo esperaba. En el hueco entre el asiento de madera y la tira de cuero que lo remendaba, doblado en 4, había un papel que nadie había encontrado en 16 meses. Fue Camila quien lo encontró. La mañana siguiente, mientras Rodrigo erraba a Lucero en el corral, ella salió al corredor con el café y se sentó en la silla de Macario, porque era la más cercana a la puerta y el sol de la mañana le daba justo ahí. Sintió algo bajo el muslo. Pensó que era la madera irregular. Metió la mano bajo el asiento. En la silla del viejo Macario había un papel doblado que llevaba 16 meses esperando que alguien se sentara ahí de la manera correcta para encontrarlo. Lo sacó, lo desdobló. Era una hoja escrita a mano con la letra temblorosa de los últimos años de Macario, fechada 2 semanas antes de su muerte.
Rodrigo, debajo del granero viejo, donde enterré a la paloma en el 98, hay una lata con cosas que son tuyas y de tu madre. Ella me las dio a guardar antes de irse y me pidió que no te las diera hasta que fueras hombre suficiente para cargarlas. Creo que ya lo eres, Macario. Camila leyó el papel 2 veces, miró hacia el corral. Miró el papel otra vez, fue al corral. Don Rodrigo, dijo. Él la miró desde donde estaba con el casco de lucero todavía en la mano. Encontré algo en la silla. El granero viejo estaba al fondo del rancho, detrás del huerto de ciruelos. Rodrigo lo había usado para guardar herramienta y lo había limpiado a medias el primer mes, pero nunca había levantado el piso de tierra apisonada porque no había tenido razón para hacerlo. Tardaron 20 minutos en encontrar el lugar. Una piedra plana diferente a las otras, más nueva puesta con intención. Rodrigo la levantó con la pala. Debajo, envuelta en una bolsa de plástico negra que la había guardado del agua todos esos años, había una lata de café con tapa. Adentro, una cadena de oro delgada con una medalla de la Virgen del Rosario, un fajo de cartas atadas con listón azul, 3 fotografías y debajo de todo un sobrecerrado con su nombre escrito en la portada con letra que no era de Macario, era la letra de su madre. Rodrigo se quedó en cuclillas junto al hoyo con la lata en las manos y no dijo nada durante un tiempo que Camila no intentó medir ni interrumpir. Ella estaba de pie a 2 pasos, con las manos en los bolsillos del delantal que había encontrado colgado en la cocina y que se había puesto esa mañana sin pedir permiso y sin que Rodrigo dijera nada. Cuando él levantó la vista, los ojos no estaban rojos todavía, pero estaban cerca. Mi madre se fue cuando yo tenía 6 años, dijo. No supe más de ella. Camila no dijo, lo siento ni qué fuerte ni ninguna de esas frases que son verdad, pero que en ese momento no alcanzan. Dijo, ¿quiere leerla solo o quiere compañía? Rodrigo pensó. Compañía, dijo. Se sentaron en el umbral del granero viejo con el sol de diciembre de Sonora cayendo tibio sobre las maderas viejas y el huerto de ciruelos detrás de ellos. Y Rodrigo leyó las cartas de su madre en voz alta despacio. Y Camila escuchó. Y ninguno de los dos supo en qué momento eso se convirtió en la cosa más importante que habían hecho en mucho tiempo. Las cartas explicaban cosas, la partida, las razones, la enfermedad que su madre había tenido y que la había hecho irse porque tenía miedo de que Rodrigo la viera deteriorarse. La dirección donde había vivido en Nogales hasta que no había podido más. Y al final, en la última carta, fechada hacía 12 años. No sé si esto va a llegar a ti algún día. Le pedí a Macario que lo guardara. Si lo estás leyendo es porque él cumplió y porque tú encontraste el camino de regreso a este rancho, que era el lugar donde fuiste más feliz, aunque no lo supieras entonces. Espero que estés bien. Espero que hayas encontrado a alguien que te vea como eres. Te quiero, aunque no supe demostrártelo tiempo. Tu madre. El silencio que vino después era el silencio del granero y del huerto y del cielo de diciembre y de 2 personas que habían llegado a ese lugar por razones completamente distintas y que en ese umbral compartían algo que no tenía nombre todavía, pero que pesaba como las cosas reales. La medalla de la Virgen del Rosario la colgó Rodrigo del clavo de la cocina junto a la ventana.